o a continuar con nuestra breve serie, nuestra biografía de Melquisedec. Así que vayamos, por favor, otra vez a nuestro texto base en Génesis 14, versículo 18. Génesis 14 al 18. Perdón, Génesis 14, 18 al versículo 20. ¿Sí? Lo leemos y dice así: Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. En la enseñanza anterior estudiamos a nuestro misterioso personaje y fue revelado su atributo, el atributo que ostenta su nombre. ¿Qué atributo era? La justicia, ¿verdad? Melqui significa rey, Sedec, justicia, rey de justicia. También vimos como el único que ha podido llenar ese estándar, de acuerdo a su nombre, fue Jesucristo, el único que ha podido dividir el tiempo. Vimos también cómo naturalmente todos, absolutamente todos, entendemos el concepto de justicia, pero regularmente siempre lo aplicamos y lo identificamos cuando lo aplicamos de forma personal. ¿Por qué? Porque afectan a nuestros intereses. Todos entendemos que es la justicia. Sin embargo, el Rey de justicia, que es Jesucristo, Él nunca aplicaría la justicia para sí mismo, nunca, sino que dejaría la justicia para que el Padre la aplicara. Ese era uno de los requisitos. Sin embargo, la aplicación de la justicia y la misericordia hacia los demás era de forma implacable y bondadosa. Así que, en resumen, tocante a Jesús, esto lo podemos leer de acuerdo a lo que vimos en la enseñanza anterior en Filipenses 2, versículo 6, que dice así: Cristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, hizo a un lado su autoridad, su deidad, tomando forma de siervo, hecho semejante a cada uno de nosotros, hecho semejante a los hombres, y estando en esa condición, en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y a causa de esto, a causa de esa humillación, dice lo siguiente el versículo 9: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. Vamos a cambiar la palabra nombre por el original, que significa carácter, y esto nos va a dar una mayor amplitud de entendimiento. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un carácter, es decir, formó un carácter en Cristo a través de la obediencia, que es sobre todo carácter. El carácter de Cristo está sobre cualquier otro carácter, para que en el carácter de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y esto con un propósito, para gloria de Dios el Padre. Y el resumen de lo que vimos en la enseñanza anterior en cuanto a la justicia y que nos corresponde a nosotros, lo vemos en Mateo 7:12.
este sería el resumen de lo que vimos. Así que traten a los demás como les gustaría que los traten a ustedes. Este es el verdadero significado de la ley de Moisés y las enseñanzas de los profetas. Este es el resumen de lo que vimos. Pero ahora vamos a profundizar más todavía en lo que ocurrió en ese encuentro entre Abraham y Melquisedec. Así que tomemos el versículo 18 donde dice: entonces Melquisedec, rey de Salem. Ya estudiamos qué significa Melquisedec, rey de justicia, y ahora viene y vamos a estudiar la palabra Salem, que viene de un vocablo hebreo que es Shalom, que significa paz. De donde proviene otra palabra compuesta que es Jerusalem, que significa ciudad de paz. Y Salem es utilizada en Salmos 76, versículo 2, donde se menciona ese lugar y dice así: en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sión. Entonces, nuestro personaje se presenta como Melquisedec, rey de justicia, pero también se presenta como rey de paz, justicia y paz. Atiéndase muy bien el orden, porque es muy importante. Primero se menciona un principio, que es el de la justicia, y después se menciona una consecuencia, que es la paz. Porque esta es la fórmula: sin justicia llevada a la práctica, es imposible que la paz se experimente. ¿Sí o no? Justicia y paz. Sin justicia es imposible que la paz exista. Y bueno, hagamos un poco de memoria escolar y resolvamos la siguiente ecuación. Cuando se menciona que nuestro país, que México, está en tiempos de paz, como ahorita estamos en tiempos de paz, ¿verdad? No hay conflictos con otras naciones, a eso se refiere. Pero la pregunta es: ¿nuestro país está en paz? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no está en paz? Porque el problema es interno. ¿Por qué? Porque no se practica la justicia. ¿Se entiende? Ok. Pero vamos a reducir ahora nuestra ecuación de una forma mucho más sencilla. ¿Hay paz en las familias? Si no lo hay, seguramente es porque no se está practicando la justicia. Pero ahora vamos a reducirlo aún más y te pregunto de forma personal: ¿tienes paz en tu corazón? Si la respuesta es no, es seguramente porque no se está practicando la justicia. Porque no estamos nosotros mismos practicando la justicia hacia los demás. Bueno, pues qué reto nuevamente para nuestro personaje Melquisedec, porque también tenía que demostrar que no hay otro como él, al que cualquier situación afectara en su paz. Que le pasara lo que le pasara a nuestro personaje, nunca le iba a faltar la paz. Y sin lugar a dudas, históricamente, y no porque lo haya escrito, él también tenía que llenar este requisito. Y te voy a decir cuál fue la base de su paz, porque no significa que no le iba a pasar nada. La base de su paz era la justicia. La justicia que él hizo hacia los demás, pero también la justicia
que iba a venir de su Padre. Porque Dios el Padre lo estaba viendo, estaba Cristo siendo enfocado total y absolutamente. Cuando Jesús estaba colgado en el madero y le dice al Padre: en tus manos encomiendo mi espíritu. La palabra encomendar es un término militar en el que se menciona y significa que Dios podía revisar su corazón, su espíritu, de una forma como ocurre dentro de la milicia cuando se pasa revista, de una forma estricta. Y eso era lo que Jesús le dijo al Padre: observa mi corazón, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ve que de la misma manera en la que salí, mi corazón sigue estando intacto, no hay amargura, no hay dolor, no hay rencor. Entonces, esa fue la base de su paz. ¿Cuál fue el único momento en el que se turbó, que estaba con temor? No con temor, estaba triste, porque Jesús nunca tuvo temor, él sabía a dónde iba, pero estaba profundamente triste. Esto fue en el huerto de Getsemaní, una vez que el Padre se iba a separar de él para que no volver a tener comunión a causa del pecado. Entonces, cuando el Señor Jesús puso su paz en la justicia del Padre, ocurrió lo siguiente. Salmos 16:9 dice así: se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también descansará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Viene una pregunta: ¿tú quieres tener paz? Bueno, empieza por la necesidad. Empieza por reconocer que tú tienes una necesidad de la justicia del Rey. Y después aplica esa justicia hacia los demás. Y fíjense lo que Jesús dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. Es una paz totalmente diferente. Así que este es el punto central para esta clase de paz. La paz que el mundo no puede dar viene por la fe. La fe en practicar la justicia como Él lo hizo. Aplicar esa justicia hacia los demás, pero esperando a que Dios haga también su justicia, porque Él sabe en qué momento debe actuar y cómo va a actuar. Así que hay mucho más de qué hablar acerca de la paz, pero eso lo podemos ver en alguna otra serie. Así que retomamos nuestro versículo, Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Vamos a pasar a la siguiente palabra. Es la primera vez que aparece esa palabra, la palabra sacerdote, en la Biblia. Y esta viene de una raíz llamada caján, que significa mediador. ¿Qué es un mediador? Se entiende que es aquella persona que concilia, que modera, que negocia, que interviene, que acuerda, que intercede, que reconcilia, ya sea en un problema, inconveniente, pero también en la solución de un conflicto. Entonces, un mediador busca y propone soluciones. Y en el caso de nuestro personaje, él es el único mediador. Él es el único conciliador
e intercesor avalado por Dios. Esa es la primera vez que aparece la palabra sacerdote. Más de 400 años después, en los tiempos de Moisés y durante su travesía por el desierto, esta es una de las responsabilidades, el sacerdocio, que se le encomendó a una de las tribus de Israel. Aquellos sacerdotes se presentaban delante de Dios representando al pueblo, ofreciendo sacrificios a causa del pecado, haciendo ofrendas de paz. Es decir, aquellos hombres eran una extensión de la autoridad dada por Dios de acuerdo a las instrucciones de Él. En otras palabras, el oficio de sacerdote de Melquisedec también se representó estando en la tierra, porque eran una sombra y una figura de lo que estaba ocurriendo y ocurría en el cielo. Ahora observemos que Melquisedec se presenta como un sacerdote, como un intercesor, pero no se presenta como un sumo sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué no se presenta como sumo sacerdote? Porque era el único. Para ser sumo sacerdote debería de existir por lo menos otro más. Pero no existían mediadores en el cielo ni en la tierra, más que Él. Por eso es que se presenta únicamente con ese oficio, sacerdote. Así que para que nuestro personaje pudiera tener esa supremacía de sumo sacerdote, tendrían que haber más sacerdotes autorizados por Dios mismo y aparte, ese sumo sacerdote que estuviera en turno tendría que menospreciar su rango y su investidura. Tendría que menospreciarla. Se tendrían que juntar esos dos elementos. Así que en los tiempos de Jesús, eso fue lo que ocurrió. Porque Melquisedec es Jesucristo, como lo veremos en este momento. ¿Cuándo ocurría este menosprecio del rango de sumo sacerdote? La ley mosaica prohibía al sumo sacerdote rasgar sus vestiduras eclesiásticas. Eso lo vemos en Levítico 10, versículo 6. Y que dice lo siguiente: entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, esta es la instrucción: no descubráis vuestras cabezas ni rasguéis vuestros vestidos en señal del duelo. ¿Por qué? Porque si lo hacían, esto iba a traer una consecuencia. Dice, para que no muráis. Pero eso, como ustedes son representantes del pueblo delante de Dios, iba a ocurrir lo siguiente: porque si hacen eso, se levantará la ira de Dios sobre la congregación. ¿Y por qué ocurría esto? Porque las vestiduras sacerdotales simbolizaban la perfección del carácter de Dios. Rasgar dichos vestidos era profanar y mancillar el carácter de Dios. La ironía es que Caifás quebrantó así la ley que él supuestamente estaba defendiendo. Más grave aún era que el castigo por rasgar esas vestiduras para él significaba la muerte. La gran ironía es que Jesús, que no había hecho absolutamente nada malo, debía morir por instigación del sumo sacerdote, quien por sus actos merecía la muerte, el sumo sacerdote, por haberlo rasgado. Él era el que debía morir de acuerdo a la ley. Ahora, el simbolismo de haberlo rasgado es mucho más profundo, porque era el comienzo del fin de ese sistema
sacerdotal de sacrificios y era el fin del sacerdocio. Así que en ese momento uno nuevo y uno mejor estaba por inaugurarse pronto con la persona de Jesucristo, como el sumo sacerdote que ministra en un santuario celestial. Vamos a leerlo más a detalle en Mateo 26:63 para que se pueda entender mejor. Mateo 26:63. Dice así: pero Jesús callaba. Después de muchas acusaciones contradictorias y falsas, recordemos que Jesús no iba a aplicar la justicia para sí mismo. Así que, como oveja callada, quedó delante de sus trasquiladores. Pero entonces, desesperado el sumo sacerdote, porque se le estaba yendo la oportunidad de oro para acabar de una vez por todas con Jesús. Entonces el sumo sacerdote, tomó su autoridad dada por Dios y le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí el sumo sacerdote está tomando su autoridad, su investidura, y está invocando al Dios mismo. Y entonces ahí tuvo su respuesta. Yo quisiera imaginar en ese momento Jesús solamente agachado, escuchando las acusaciones que venían por todos lados, pero cuando escuchó que invocaban, que conjuraban al Dios Altísimo, él ha de haber levantado la cabeza y le dijo: tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. El sacerdote vio la oportunidad y entonces ahí rasgó sus vestiduras. Esta es la única ocasión en la que encontramos en la Biblia en que un sumo sacerdote rasgara sus vestidos. Pero fue a causa de una verdad. Descubriendo él así su cabeza, es decir, revelando cuáles eran sus intenciones. Lo que quería era acabar con Jesucristo, no le importaba cuál fuera el motivo. Así que a partir de ese momento de que el sumo sacerdote menosprecia su investidura y la rasga, en ese momento le estaba cediendo el sacerdocio a Melquisedec, a Jesucristo. En ese momento, porque le dijo: a partir de ahora, tú lo has dicho y os digo que desde ahora. ¿Cuándo? Ahorita que rasgues tus vestidos. Aquí, a partir de este momento, yo seré el instrumento delante de Dios. Ya no te va a tomar en cuenta a ti, sino me va a ver a mí como sumo sacerdote. Así que todas las funciones que hacía el sumo sacerdote en ese día en específico, Jesucristo las hizo de forma completa. Y fíjense lo siguiente, en Hebreos 5:5 nos comprueba lo que les acabo de mencionar. Dice: por eso también Cristo se glorificó a sí mismo, por tanto, tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Él no fue, sino que fue Dios quien le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también se menciona en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre, según el orden, es decir, según el rango de Melquisedec. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente.
Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Él aprendió, él no la conocía. Jesucristo no conocía la obediencia, él aprendió estando aquí. ¿Por qué? Porque él era Dios. Por eso se despojó a sí mismo. Y a causa de eso, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Ahora pues, Jesús, en su calidad de sumo sacerdote, para que él pudiera morir, de acuerdo a lo que decía la ley, que tendrían que ser rasgados sus vestidos, sus vestiduras no tendrían que ser rasgadas por sí mismo. Es decir, en otras palabras, si en ese momento recibió Jesús el rango de sumo sacerdote, ¿cuál sería su vestidura sacerdotal aprobada por Dios? ¿Qué vestidura traía consigo mismo? La respuesta es su propio cuerpo. Su propio cuerpo que reflejaba el carácter de Dios, la pureza de Dios, la santidad de Dios. Es por este motivo que para que él pudiera morir como sumo sacerdote era necesario que su cuerpo fuera desgarrado. Por este motivo fue que hubo 39 latigazos con 5 tiras con piezas afiladas de hierro y de hueso que al momento de incrustarse en su piel y en su carne y al momento de ser jaladas, quedaba expuesto incluso hasta sus huesos al momento de ser jaladas y probablemente hasta sus propias entrañas. 39 golpes de ese estilo. Ese era uno de los requisitos. Y hay algo más. Cuando Jesús les dijo lo siguiente: además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esto a lo que se está refiriendo Jesús es en un sentido espiritual, porque ellos nunca lo vieron así, de tal manera. Fue en un sentido espiritual y no literal. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento iban a caer una tiniebla, una nube en su entendimiento que les iba a impedir ver lo que en ese momento y a partir de ese momento iba a ocurrir. De hecho, cuando el sumo sacerdote rasga sus vestidos, lo empezaron a golpear. ¿Por qué? Porque a partir de ese día se iba a inaugurar el templo que Dios mismo había preparado en la persona de Jesucristo. En Juan 2:19 les dijo lo siguiente a los sacerdotes de aquel tiempo. Juan 2:19. Respondiendo les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. ¿A cuál templo se refería? No se refería al templo físico, ¿verdad? Se refería a su propio cuerpo. Es decir, eso iba a ocurrir en el día que él iba a tomar el rango de sumo sacerdote. Se refería a su propio cuerpo. Esto ocurrió en aquel día. Bueno, pues ese mismo evento ocurrió cuando el rey Salomón estaba de alguna manera inaugurando el templo. En aquella primera ocasión descendió una nube del cielo que impedía que los sacerdotes pudieran ministrar estando dentro, porque la misma presencia de Dios había descendido.
Lo mismo ocurrió con Jesús. A partir de ese momento, la presencia, en ese sentido, como el templo, había descendido en el cuerpo de Jesucristo. Y su entendimiento fue entenebrecido y no pudieron ver qué era lo que iba a ocurrir, sino que iban a matar a Jesús como fuese. Y en ese día ellos estaban dispuestos a no hacer los sacrificios que hacían año con año en el día de Pascua. ¿Por qué? Porque les interesaba que Cristo estuviera muerto. Así que esa nube espiritual los dejó totalmente ciegos. En el cuerpo de Jesús estaban 3 elementos establecidos para siempre. Número 1, el cuerpo de Jesús era ahora el templo. Es ahora el templo. Y él, como sumo sacerdote, también era el sacrificio. Él mismo era el Cordero de Dios. El Rey de Justicia, Melquisedec, moría injustamente con un propósito: para dar el pago justo por los injustos. El Rey de Paz moría ofreciendo la mano de reconciliación para una humanidad perdida. Así que el sumo sacerdote intervendría como mediador entre Dios y los hombres. Y el Cordero de Dios se ofrecía a sí mismo como la única ofrenda de una vez y para siempre. El sacrificio perfecto. Dice Hebreos 7:26. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Muy bien, volviendo a nuestro texto base. En el corazón del Dios eterno estaba el compromiso de mostrarle a Abraham qué iba a hacer Dios con él y con su descendencia. ¿Y sabes por qué estaba ese compromiso en Dios? Porque le creyó. Dios no quería encubrirle a Abraham lo que él haría. Eso estaba en el corazón de Dios. En Génesis 18, versículo 17. Veamos esto que les acabo de decir. Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, ¿le voy a encubrir lo que voy a hacer? Esta fue la promesa que le había hecho Dios desde el principio, que lo iba a engrandecer cuando lo sacó de la tierra de Ur de los Caldeos. Así que en este encuentro con Melquisedec no fue únicamente una simple cena, sino hubo más elementos dentro de este encuentro. Y es imposible poder evocar los mismos elementos que hubo dentro de la cena de Jesús con sus discípulos. ¿Por qué? Porque también con Abraham hubo pan y vino, igual que en la última cena, hubo pan y vino. Es decir, se volvió a repetir. ¿Qué estaba ocurriendo?
que este pan y este vino, ¿quién lo proveyó? Melquisedec. Él fue el que lo proveyó. Y entonces, al traerlo delante de Abraham, se estaba anticipando, se estaba profetizando la última cena que iba a tener con sus discípulos. Veámoslo en Lucas 22, 13. En Lucas 22, 13 se menciona que los discípulos fueron y prepararon la Pascua. Versículo 14. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los discípulos y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Cuánto he deseado comer con vosotros. ¿Desde cuándo? Desde que estaba con Abraham. Desde que estaba con Abraham ya lo había diseñado, ya lo había modelado, porque sabía que esa noche había llegado la hora. Y ahí vemos también cómo hubo pan y hubo vino. Así que todo este nivel de detalle, Melquisedec se lo mostró a Abraham de forma completa. Se lo compartió incluso hasta su propia resurrección. Incluso le explicó que Jesús iba a resucitar. ¿Por qué? Porque Juan 8:56 dice: Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día. ¿Y saben qué? Y lo vio y se gozó. ¿Qué significa? Que lo vio, lo entendió, lo comprendió. De alguna manera, Abraham viajó hacia el futuro de lo que iba a ocurrir. Y esto fue lo que Melquisedec le compartió a la mesa. Pero vamos a ver algo mucho más profundo, más profundo. Una vez Abraham le pregunta a Dios: ¿cómo es que me van a heredar? Que voy a ser una nación grande y mi descendencia va a ser enorme como la arena del mar, si no tengo hijos. Y además el único que puede heredar es alguno de los hijos de mis siervos. Dice Génesis 15:5 que cuando le hizo esa pregunta, Dios lo llevó fuera y le dijo: a ver, Abraham, mira hacia los cielos y cuenta, si es que puedes contarla, cuenta todas las estrellas. Y añadió: mira, así como ves de estrellas, así va a ser tu descendencia, de esa manera. Y fíjense lo que dice a continuación en el versículo 6. Abraham creyó a Jehová, creyó al Eterno, le creyó que sí, yo creo que tú vas a poder hacer eso. Y dice: y le fue contado por justicia. Esta frase, creyó, de que creyó y le fue contado por justicia, parece como si Dios hubiera sacado y hubiera puesto una palomita, ¿verdad? En una lista de requisitos que debía tener Abraham para que fuera justo. Es decir, a ver, Abraham ya salió de la tierra de Ur, ya tiene un acierto. Contestó Abraham correctamente, ya lleva un acierto. Ya creyó en mí, ya lleva otro acierto. No dice que le fue contado. Esto es más profundo, porque no estaba acumulando puntos Abraham, sino que al momento de que Abraham creyó al Eterno, a Jehová, le fue contado por justicia. Esto significa que le fue contado lo que Dios iba a hacer.
y le fue contado. ¿Por qué? Porque Abraham creyó. Es decir, como Abraham le creyó a Dios, por justicia, Dios le explicó qué es lo que iba a hacer. Por eso le fue contado todo lo que iba a realizar. Y eso fue justamente lo que ocurrió con Melquisedec. Pero vamos a ir más allá todavía. Porque de alguna manera Abraham experimentó que era lo que iba a ocurrir muchos años más adelante en el sacrificio de Jesús. Porque Dios llevó a Abraham a experimentar el dolor, la tristeza que en el corazón de Dios el Padre iba a pasar. Así que no solamente se lo explicó, se lo llevó como si fuera un cuento, sino que lo llevó al campo de la experimentación. Y vemos en Génesis 22:1. Génesis 22:1. Dice: aconteció después de estas cosas que Dios probó a Abraham. Dios le iba a mostrar más cosas. ¿Has creído en mí? Te voy a mostrar aún más. Y puede ser que estas cosas que te vaya a mostrar no te gusten. Así nos puede ocurrir con nosotros. Y le dijo a Abraham, este respondió: aquí estoy, heme aquí, dice otra versión. Y Dios le dijo: te voy a enseñar. Toma a tu hijo, y recalca, tu único, no Ismael, no, el hijo que yo te prometí, ese, tu único hijo, el único en el que yo estoy poniendo mis ojos, a Isaac, para que no tengas duda. Toma a tu único, ¿a quién amas? Yo sé que tú lo amas, y yo sé que tanto lo amas, porque él es el hijo de la promesa. Y vete a tierra de Moría. Hasta ahí todo iba muy bien, ¿verdad? Pero entonces viene y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Imagínense qué pasó en el pensamiento de Abraham. ¿Cómo? ¿Saben de qué se afanzó? De lo que había hablado con Melquisedec, de aquellas promesas. Señor, yo sé que tú me hablaste, ¿quieres que haga esto? Y aquí vino una esperanza contra otra esperanza. Cada circunstancia mencionada aquí, de forma muy puntual, era una puñalada en el corazón de un padre. Por perder primeramente a su hijo, pero más porque tenía que ser por su propia mano. Entonces, ¿qué multitud de sentimientos pudo haber tenido Abraham? Pero Abraham escuchó y obedeció sin queja. ¿Por qué? Porque creyó en lo que había escuchado. Creyó en lo que había escuchado. Y entonces, dice el versículo 3, Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno, tomó consigo a 2 de sus siervos y a Isaac, su hijo. Después cortó leña para el holocausto, se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio de lejos el lugar. Este lugar, muchos estudiosos creen, y todo cuadra de acuerdo a la Biblia, que en este lugar donde llegaron, donde le dijo a sus siervos que se quedaran allí, es el mismo lugar en el que se encuentra la mezquita o donde estaba el templo de Salomón. Y uno de los montes en los que se tenía que fijar, que le iba a mostrar Dios cuál era precisamente el monte Gólgota, el monte donde años después iba a ser crucificado Jesús.
Entonces, dice el versículo 5, y les dijo a sus siervos: estad aquí con el asno. Abraham a nadie le dijo que era lo que iba a hacer, a nadie, lo guardó en su corazón. Y fíjense lo que dice a continuación: yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, y fíjense lo que dice, y volveremos a vosotros. Volveremos a vosotros. ¿Qué significa? Que Abraham creyó que si Dios permitía el sacrificio de Isaac, Dios se lo iba a resucitar. Porque ¿cómo iba a cumplir su promesa? Él creyó. ¿Por qué? ¿Y de qué se afianzó? De aquello que había hablado con Melquisedec sobre la resurrección, de que iba a haber una simiente que iba a resucitar. Él no sabía cuál. En Hebreos 11:17 dice así: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Hebreos 11:17. Ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndole dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Eso es lo que yo te he prometido, Abraham. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también lo recibió. Volvamos a Génesis 22:6. Ahora veamos un poco más de detalle. Dejó a los siervos en ese monte donde habían llegado, en el monte Moriah. Y dice: tomando la leña del holocausto, la puso sobre Isaac, que era su hijo. Puso la leña y el hijo tenía que cargar la leña. Y el hijo tenía que caminar hasta aquel monte. Y el hijo Isaac estaba representando a Jesucristo. Y Abraham estaba representando a Dios el Padre. Cuando la leña seca representaba de alguna manera los pecados de todo el mundo que iban a ser puestos sobre el hijo. Y ahí va Isaac, dice: luego tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron juntos. Después dijo Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. Él respondió: aquí estoy, hijo mío. Imagínate la respuesta de parte de Abraham ante la pregunta de su hijo. Dice Isaac: tenemos fuego, tenemos leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Qué tremendo. Y Abraham le respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios les había dado, que Dios les había dicho, edificó allí el altar donde iba a poner a su hijo y puso a Isaac. Imagínense estarlo envolviendo y luego lo puso ahí. E Isaac, como cordero, llevado al matadero, no abrió su boca. Y cuando Abraham estaba ya dispuesto a sacrificar a su hijo, entonces ocurrió algo. Entonces dice el versículo 11: entonces el ángel de Jehová. ¿Quién es el ángel de Jehová? Jesús. Ángel significa mensajero. El mensajero de Jehová, el eterno. El mismo Melquisedec llegó nuevamente con Abraham y lo llamó: Abraham, Abraham. Y él respondió: aquí estoy. Y el ángel, Jesús, le dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, pues sé que temes a Dios. Lo he visto, ya lo entendí. Sabías que
sin remisión, sin sangre es imposible que exista remisión de pecados. Y por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, ¿quién se lo pidió? ¿Quién se lo pidió? Jesús. Jesús le había pedido a Abraham: no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Es decir, Abraham, te estoy revelando qué fue y qué será lo que el corazón de Dios el Padre va a sentir cuando haga exactamente lo mismo conmigo. Qué tremendo. Y entonces no hubo ninguna instrucción adicional de parte de Abraham. Sin embargo, cuando él alza sus ojos, ve a un carnero que estaba atorado en una zarza. Entonces lo toma y lo sacrifica en lugar de su hijo. Y ahí vemos cómo él recibió a su hijo nuevamente, porque en su corazón para él ya había muerto, porque estaba dispuesto a sacrificarlo, pero sabía que Dios era poderoso para resucitarlo. Después de que Dios vio el corazón de Abraham, le dijo, llamó el ángel de Jehová, es decir, el mensajero, el mismo Melquisedec, a Abraham, y le dijo por segunda ocasión desde el cielo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te multiplicaré y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que están a la orilla del mar. Tu descendencia se adueñará de las puertas de sus enemigos. Y observen lo siguiente: en tu simiente, en uno de tus hijos, en uno que es Jesucristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque obedeciste a mi voz. Un solo acto. Y observen a cuántos nos ha bendecido. De la misma manera, mi hermano. Un solo acto que nosotros hagamos de acuerdo a la voluntad de Dios tiene trascendencias enormes, para bien o para mal. Así que para ir resumiendo, te voy a preguntar por qué lo siguiente: ¿por qué crees que a Abraham se le conoce como el padre de la fe? ¿Qué será más fácil creer? ¿Creer en lo futuro, en algo que no has visto y es una promesa? ¿O creer en el pasado, en lo que ya ocurrió y que puedes comprobar? ¿Qué sería más difícil? En lo futuro, ¿verdad? Abraham creyó en el futuro y en una promesa que ni siquiera estaba escrito en la Biblia, no existía. Él no tenía dónde basarse y no podría confirmar lo que Dios había dicho. Por eso cuando Dios vio que Abraham tuvo fe, le fue contado todo lo que iba a ocurrir por justicia. ¿Sí? Ahora vamos a aterrizarlo para cada uno de nosotros. Si Abraham por la fe le fue contado por justicia a ese nivel de detalle, mucho más será para nosotros si tú crees en Él. Y es más, tenemos la gran ventaja de que toda la película y el gran detalle ya nos lo contaron. Hechos verídicos. Ahora, por la justicia de Abraham y de todos los que aparecen en la galería de la fe, se nos ha contado la historia. Ahora, si tú crees, por justicia, eso que está escrito te puede ser revelado y entendido. Y ahora tú puedes ir al pasado para transformar tu presente y poder esperar algo seguro en tu futuro.
porque las promesas y la palabra de Dios es sí y amén. Volviendo a nuestro texto base, dice versículo 19, Génesis 14, 19, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tus manos. ¿Cuál fue la reacción de Abraham cuando recibió toda aquella revelación, todo aquel entendimiento y aparte esta bendición? Fue entregarle los diezmos del botín, de aquello que él había ganado, que Dios le había entregado, mejor dicho, y por gratitud le dio el 10% de eso, por una sola ocasión. Evidentemente, a Melquisedec no los ocupaba. Sin embargo, Abraham estaba en gratitud por todo esto. Pero hubo algo más, porque por lo que Melquisedec bendijo a Abraham, porque Abraham estaba reflejando el corazón de Dios. ¿Cómo? Porque él no estaban puestos sus ojos en las cosas materiales. Vemos en Génesis 14, 21, cuando dice: el rey de Sodoma le dijo a Abraham, no sabemos si estaba ahí junto con Melquisedec, y si estaba, pues no le importó lo que ahí se estaba compartiendo, porque dice: dame las personas y toma para ti los bienes. Todo en absolutamente un asunto terrenal. Y es más, el rey ya estaba repartiendo algo que ni siquiera él ganó. Pero fíjate el corazón de Abraham, que es en lo que Dios quiere que nos enfoquemos. Y le dijo al rey: he jurado a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que ni a un hilo ni una correa del calzado tomaré de todo lo que es tuyo. Es decir, mira, ten, para que no digas al rato: yo enriquecí a Abraham. No, mi confianza total está puesta en Dios. Pregunta: ¿con qué se quedó Abraham de todo lo que había ganado? Con nada, absolutamente nada, porque él no tenía puestos los ojos en las cosas materiales. Pero dijo algo: excepto solamente lo que comieron los jóvenes. ¿Qué comieron los jóvenes? Pan y vino. ¿Y ese quién lo trajo? Melquisedec. Es decir, solamente nos quedaremos con las cosas espirituales. Eso es lo que más me importa, dice Abraham. Y eso es lo que nos debe de importar. Las cosas espirituales. De lo demás, Dios se va a encargar. Jesús lo dijo así: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Busquemos a Melquisedec y todas las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos no queremos esta bendición que Dios le dio, que Melquisedec le dio a Abraham? Bendito seas, bendito seas. ¿Cuál es el requisito? Fe. Solamente creer para que por justicia te sea revelado. Cuando venimos a la Biblia, vamos a orar. Bendito Padre, amado Dios, te damos muchísimas gracias. Gracias, Señor, por mostrarnos una vez más la perfección, pero también el costo, Señor, de ese sacrificio que hiciste en la cruz. Gracias por mostrarnos ese carácter a través del hombre perfecto, porque no hay un carácter que se le pueda comparar. Es por eso, Señor, que estamos aquí, para buscar eso que está velado a nuestro entendimiento natural. Pero por tu gracia y misericordia sabemos y creemos que nos los puedes mostrar a todo aquel que tenga fe.
Escrito está, Señor, y tú se lo dijiste a un hombre llamado Jeremías: clama a mí. Y es lo que te dice el día de hoy: clama a mí, pídeme a mí y yo te responderé desde los cielos, y le hablaré a tu corazón y te enseñaré, te revelaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esto se lo dijiste a un hombre que estaba pasando por situaciones muy difíciles. Así, Señor, hay mucha gente que nos está escuchando que está pasando por situaciones complejas, difíciles, pero tú estás ahí, Señor, porque tú lo llenas todo. Solo basta que nosotros levantemos la mirada al cielo y clamemos por tu justicia y tu misericordia, y sabemos que por gracia tú lo harás en su tiempo y en su momento, pero no guardarás silencio. Tú lo dijiste: el que viene a mí, yo no le echo fuera. Gracias, Señor, porque a través de tu justicia revelas algo hermoso, revelas tu amor. Y no hay mayor muestra de amor y de justicia que el sacrificio de tu Hijo en la cruz, el justo por los injustos. Ese fue el pago por el rescate de muchos. Y si solamente hubiese sido uno solo, hombre o mujer, jamás habrías reconvenido el precio, pagarías exactamente lo mismo. Gracias, Señor Jesús, gracias por este regalo. Gracias, Padre, en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén.